Grabar. Bueno, señores estudiantes, estamos en la semana 2. Bienvenidos a la semana 2. Quiero que hagamos un recuento y eso tenemos que nosotros hacer con otros, y siempre hacemos con nuestros estudiantes, ¿no? Reconectamos el tema que vimos anteriormente. ¿Alguien se acuerda de qué tema hablamos la semana anterior, por favor? ¿De qué es lo que hablamos? ¿Alguien? De la A ver, vamos con investigación Vilma primero, ¿ya? Vilma, por favor, ¿qué hablamos de la clase anterior? acerca de la investigación y del método cuantitativo. Así es, muchísimas gracias. La forma de investigación, hablamos un poco de epistemología, filosofía del conocimiento y cómo podemos discernir entre como unas creencias y también lo que es verdad, ¿no es cierto? Mediante el conocimiento. Gracias, Vilma. Vilma, una consulta. ¿Usted no trabaja en el Ángel Polibio Chávez? No, magister, yo soy de Pujilí, de Cotopaxi. Ah, ya, le confundo con una compañera profesora. Ya, perdón. Entonces, mire, entonces esas cosas hablamos, ¿no es cierto? Y cómo es este proceso también que cuantifica, que mide, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, miren, siempre hay que relacionar, porque ¿qué es lo que hacen los guaguas? ¿Qué es lo que hace la gente? Siempre aprenda lo que relaciona, ¿no es cierto? Entonces, relaciona eso y nosotros tenemos que hacer una retroalimentación. Eso está en las planificaciones diarias también que dice. Entonces, ¿qué vimos la semana anterior? ¿Qué vimos la clase anterior y ahora qué vamos a ver? Entonces, para que se relacione ese conocimiento, ¿no es cierto? Hablamos desde ese punto de vista. Vamos a la siguiente presentación. Me ayudan con la lectura. Ah, no, voy a... Todo el mundo sabe quién es Albert Einstein, ¿no es cierto? Sí saben, ¿no? ¿Alguien me puede decir en actuación en clase quién es? ¿Han escuchado? Albert, un matemático. Ya, a ver, pero hacemos la mano, ¿no? Como los niños. Si no, a todos los niños no les puedo poner el punto. A ver, ¿quién me dice? Álceme la mano. ¿Quién es? ¿Han escuchado? ¿De qué se trata? ¿Qué estudió? A ver, vamos, Marcelo. Ya, Albert Einstein es un matemático Ya, ¿qué más? ¿Qué hizo? que, que tiene Físico, una matemático. sí, físico matemático, tiene una discapacidad, Ujú, pero Tenía. es una homo sapiens, bien ujú, inteligente. sí. Albert Einstein es uno de los físicos matemáticos que estudió la relatividad, ¿no? En el mundo. Y es una de las teorías más importantes que ha sacado, ¿no es cierto? Para estudiar lo que es el universo y todo lo demás, ¿no es cierto? Una persona obviamente muy genio, pero dice que él también antes de ser genio era como ustedes y como nosotros, una persona común y corriente, pero lo que se estableció es su capacidad, ese amor, ¿no? Lo que nos permite llegar allá es el amor, chicos. El amor por lo que sabemos, por lo que queremos. Norma. Sí, él, un científico muy, su cerebro excelente, pero que lamentablemente su enfermedad le limitaba muchas cosas, pero la, la relatividad está como que ahora ya le supera bueno, no le superaban a la paz, pero en investigación, por ejemplo, ya viene la energía cuántica. Sí, Entonces, es como que, bueno, una cosa habla de la relatividad, que todo es relativo, y ahorita entonces es energía cuántica. Entonces, claro, es como que una ciencia le supera a otra, entre comillas, ¿no? Porque todo es investigación y no nada está dicho ni hecho, pero ahora con esto de la energía cuántica también es podríamos decir, un estudio que lo están haciendo y que nos lleva a podríamos decir, a otros preámbulos de estudio y tanta historia, ¿no? Es claro, la conexión. Mire, cuando hablamos de energía cuántica, yo pienso que antes también Nicolás Tesla estudió eso y era uno de los científicos más grandes. Lamentablemente murió pobre, ¿no? Murió pobre, pero él que, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, el wifi, él ya lo descubrió, pero para hacer energía, para que no haya postes ni esto, pero no convenía. Entonces le robaron muchos inventos, murió en la pobreza, pero él quería que cada descubrimiento esté al servicio de la gente. O sea, una buena persona, ¿no? Esas personas que nacen cada vez, cada 100 años, creo que en la vida, ¿no? Porque él estaba al servicio de la gente. Nunca, y murió pobre, imagínense, murió enfermo y pobre, pero tenía un montón de descubrimientos. Incluso Estados Unidos tenían muchos, creo que pudo patentar como 70 inventos, ¿no? Pero él tuvo más de inventos. Bueno, lo que nos dice es la mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a ser la misma, es verdad. Cuando nosotros cogemos un libro, cuando cogemos algo, nosotros se nos abre más la mente y queremos un poquito más, saber un poquito más. Entonces, esos son nuevos científicos y miren, decía que él, aparte de ser científico, de descubrir lo que es la relatividad y todo lo demás, creía en Dios, ¿no? Y él también decía nuevamente que detrás de cada descubrimiento encontraba también a Dios. Sí, o sea, era muy creyente, ¿no?
Imagínense, entonces, bueno, con esas palabras y esa motivación, porque siempre hay que motivarles a los estudiantes, comenzamos lo que nos toca en esta semana, investigación cualitativa versus investigación cuantitativa, ¿no es cierto? Cuantitativa y cualitativa, ¿no? el, el, ¿cómo se llama? El objetivo de esta unidad es comprender en profundidad la naturaleza y explicación de la investigación cuantitativa, cualitativa, así como sus relaciones en el ámbito académico y profesional que nosotros nos llevamos, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere. Así que con ustedes empezamos y ahora sí me ayudan con la lectura de esta presentación, por favor. ¿Alguien me ayuda con esto? A ver, vamos con Sara. Le escuchamos, Sara. Le La escuchamos, Sara. investigación cualitativa. La investigación cualitativa es un enfoque que busca comprender en profundidad los significados, experiencias y perspectivas de las personas a través de métodos como entrevistas, grupos focales y observación. Se recolectan datos ricos y detallados, expresados en palabras más que en números. Este tipo de investigación se interesa por el por qué y el cómo de Ujú, los fenómenos sociales, permitiendo explorar temas complejos y subjetivos. así es. Ejemplo, estudio del impacto de los teléfonos celulares en redes sociales, jóvenes de 12 a 17 en la ciudad de Guaranda durante un inicio del año 2024. Ya, Gracias. mire, ahí por ejemplo está un fenómeno. Muchísimas gracias, Sara. Mire, y con el ejemplo vamos, ¿no es cierto? Nosotros podemos focalizar esta situación, ¿no es cierto? La afectación, sabemos, la afectación nos afecta mucho, por ejemplo, nuestros hijos utilizan por la situación de los grupos, de los WhatsApps, utilizan un teléfono, pero es malo, sí, la verdad es malo tener esos teléfonos del 100% utilizándolos, ¿no? Con los chicos, porque todavía no hay la responsabilidad de ellos, todavía no hay la madurez para tener esos teléfonos, ¿no es cierto? Entonces, los impactos, entonces, ¿cómo analizamos el impacto? Para uno ha de ser menos, ha de ser más. Si queremos cuantificar, ahí está el cuantitativo. Sabemos que son 100 o 20, lo que sea, los estudiantes. Pero ¿cómo les afecta? A cada uno les afecta diferente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, miren, ahí está un pequeñito tema, por ejemplo, cómo por nosotros les afecta y a sus hijos también. Muchos son padres, ¿no es cierto? ¿Cómo les afecta estar con mucho con los... Primero por la parte visual, ¿no? Dice que muchos en este siglo vamos a perder más rápido lo que es la vista porque los chicos se quedan incluso en los cuartos apagado toda la luz, imagínense, apagado toda la luz y con todo este brillo en la cara, ¿no es cierto? ¿Afecta o no afecta a la salud? Afecta, ¿no es cierto? Afecta lo que es a la vista, a la visión. Entonces, imagínense, ese impacto también puede ser en la rendición académica, ese impacto puede ser tomado también, como se llama, en molestarse, porque algunos niños cuando el papá, la mamá le quitan el teléfono, se molesta, se pone bravo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Miren, esa situación es algo real. Entonces, pero ahí no están los números, está la percepción, cómo nosotros llegamos y cómo estudiamos ese fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, ahí es lo que nosotros trabajamos de los métodos, ahí es donde que entran los métodos. Tenemos que hacer una entrevista, sí, para conversar, ¿no es cierto? O utilizar un grupo focal. El grupo focal justamente son los jóvenes, ¿no es cierto?, de la ciudad de Guaranda, ¿no es cierto? Que, ¿cuál es el impacto, ¿no es cierto? O en el curso, cogemos un curso Ángel Polibio Chávez, Pedro Carbo, Verbo Divino, lo que sea, ¿no es cierto? Y observamos cuál es el fenómeno que está pasando en ese momento. Entonces, miren, estas cosas lo podemos hacer y ahí no entran los números. Por eso es importante estas dos. Y cuando ustedes hagan las investigaciones, entren en método cualitativo o cuantitativo. ¿Por qué la investigación? Porque son los fenómenos. Por ejemplo, digo, el COVID-19. ¿Cuántas personas fallecieron en el Ecuador? Pongamos, 1 millón de personas. ¿Pero cómo les afectó? Cualitativo. A algunos les afectó más, a otros les afectó menos, porque algunos murieron los padres, los hermanos, los hijos y todo lo demás. Entonces, esas percepciones vamos anotando, ¿no es cierto? Por eso es importante lo uno con lo otro. Seguimos. A ver quién me ayuda. ¿Qué es la investigación cualitativa? Con esta ficha. A ver, Maura. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es muy útil en las primeras fases de los proyectos de investigación. Además, que permite también analizar los datos utilizados en las ciencias sociales y adquirir un conocimiento profundo a través del análisis de textos y palabras más que números. Este Ujú, diseño de investigación está enfocado en el significado y la observación de un fenómeno en el entorno natural. Se trata de datos que son difíciles de cuantificar. No rechaza cifras o estadísticas, pero simplemente no les da
el primer lugar. Ya. Miren, nosotros aquí no cuantificamos números, la cualitativa no cuantifica números, sino que son percepciones que se utilizan. Y la guía, perdón, voy a regresar un poquito nomás, un poquito porque me vi que me salté a una situación acá. Y lo que es importante aquí es el por qué y el cómo, ¿no? Eso es por qué se hizo y cómo se hizo. Y así como los guaguas, cuando los niños, ¿no es cierto? Cuando son chiquititos y van por atrás de nosotros, nosotros ya sabemos qué es un cuchillo. ¿Y para qué es esto? ¿Por qué es esto? Y van a la televisión, ¿qué es esto? Entonces, miren, esa parte también nosotros, entonces, aquí es la explicación, el cómo y el por qué. Y aquí en el cualitativo, cualitativo, lo que no se suma mucho son los números, lo que se suma son las percepciones, las palabras. Los números son los que menos entran, ¿no es cierto? Y buscamos el significado, ¿no es cierto?, del entorno natural. ¿Por qué se ha perdido la identidad cultural en la ciudad de Guaranda, en el sector de Vinchoa, con los señores que ya no utilizan su bayeta o su ponchito? Entonces, a estudiar ese fenómeno. Pero un investigador no va a estudiar el fenómeno, ojo, porque nosotros somos investigadores, ¿no? Yo no le voy a decir, pero ustedes, ¿por qué no utilizan el poncho? Si les quedan bonitos, les quedan. Somos investigadores. Entonces, para la próxima que yo me vaya a hacer la segunda investigación, ya toditos con poncho. Dañé la investigación. Se dañó mi tema de tesis, porque nosotros no nos podemos involucrar en la investigación. Somos investigadores, sí, pero dañamos el fenómeno. Tenemos que buscar otro tema, porque ya cuando ya les motivé, ya les hablé que por qué no utilizan el poncho, ya toditos se les encontré con poncho. No sé qué me hago entender. El investigador nunca tiene que intervenir en los fenómenos. Tienen que investigar, sí, pero no puede intervenir. ¿Sí me entienden? No sé qué me van a entender así. Sí, Entonces, porque la próxima ya no hay tema. Entonces, nosotros investigamos mediante la ciencia, mediante el conocimiento, hacemos fichas, ¿no es cierto?, de análisis y todo lo demás, pero no podemos investigar, ¿no es cierto?, para ver las percepciones, por ejemplo. Y así nosotros, por eso es que la investigación, como se llama la investigación cualitativa, es muy importante. Ya vamos a ver también la cuantitativa, ¿no? La cualitativa. Vamos, las características de la investigación cualitativa, Gabriela. Características de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se enfoca en comprender o explicar el comportamiento de un grupo, fenómeno, un hecho o un tema. Así es. La investigación cualitativa tiene como objetivo describir y analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos y sus Bien. grupos desde la perspectiva del investigador. ¿Sigo? Ujú. Sí, sí, siga nomás. La investigación de tipo cualitativo se basa en una estrategia de investigación flexible e interactiva. Ujú. Es un método de investigación más descriptivo, que se centra en las interpretaciones, las experiencias y su significado. Los datos Correcto. derivados de este tipo de investigación no son estadísticamente mensurables, deben ser interpretados subjetivamente. Este tipo de investigación utiliza métodos como la observación, entrevista y las discusiones. Ujú. Miren, en este método cualitativo, el primer fenómeno, ustedes cuando vayan a hacer una tesis o vayan a hacer un proyecto, lo primero que tienen que es la observación. Digamos, un niño no sabe leer, un niño no sabe matemáticas, porque son de educación básica, ¿no? Ustedes dan matemáticas, lenguas, estudios sociales, ¿no es cierto? Y algunos avanzan hacia el colegio, ya especializándose como químicos. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Observar el fenómeno. ¿Por qué el niño no aprende? ¿Por qué el niño no puede leer? ¿No es cierto? Y sobre eso, aplicar la lentoescritura, la lectura para un aprendizaje significativo. ¿Sí me entienden? Entonces, esos fenómenos, a lo menos el cualitativo ayuda a ver esos fenómenos, a investigar, y por eso necesitamos un libro de notación. ¿Por qué los niños no aprenden? Puede ser que las estrategias de la docente no estén bien adecuadas, ¿no es cierto? O puede ser porque a todos los niños les gusta que le lean, ¿no es cierto? Pero puede ser que no les motiven, por ejemplo, ¿no es cierto? La motivación es una forma de aprendizaje, señores profesores, también. Es una forma de aprendizaje, entonces hay que motivarles a los estudiantes, ¿sí? Hacerles participar. Ya, vamos a la siguiente norma. ¿Cuándo es útil la investigación cualitativa? Los métodos de investigación cualitativa a menudo contrastan con los métodos de investigación cuantitativa, Ujú. que suelen encontrarse en las ciencias duras como la Así biología y es, la química. correcto. Ambas orientaciones se utilizan en la metodología de las ciencias sociales y del comportamiento, ya que Ujú. contribuyen a la comprensión empírica del conocimiento científico. Así es.
Los métodos cuantitativos tienden a medir tendencias relativas a un fenómeno, mientras que los métodos de investigación cualitativa son idóneos para describir en profundidad un fenómeno determinado. Así es, miren, obviamente los dos son importantes, Norma, ¿no? Norma Patricia tiene la participación, después va a Norma Jacqueline, porque había dos normas, ¿no? Obviamente los dos son importantes, ¿por qué? Porque el uno mide la cantidad, ¿no es cierto?, del fenómeno, ¿no es cierto? Y la otra vuelta a la percepción, lo que está pasando, por qué pasa lo que pasa, sí me hago entender. Entonces, estos dos métodos siempre van a ir de la mano, se necesitan, a lo menos nosotros como investigadores, como docentes que somos, que tenemos la ciencia, que tenemos la academia, siempre tenemos que enlazar a los dos. Y siempre tiene que tener una causa y un efecto que obviamente está en una parte de los módulos de las siguientes clases que vamos a ir viendo, porque yo me he dado el gusto un poquito de desarmarles, ¿no es cierto? Esto para poderles entender, para que esto obviamente les sirva para ustedes, para que hagan su proyecto de grado, ¿no es cierto? Por eso es que es importante que entendamos lo uno como que entendamos lo otro, ¿no es cierto? Lo uno estudia los fenómenos y sus causas y sus efectos. La otra se encarga de qué? De cuantificar, ¿no es cierto? De medir numéricamente, estadísticamente, se podría decir, ¿no? En conjunto. Si queremos hacer una muestra grande, una muestra pequeña, ¿no es cierto? Lo podemos hacer mediante el método cuantitativo. ¿Qué son los datos cualitativos? Vamos con Norma Jacqueline. Jacqueline. Ya. ¿Qué son los datos cualitativos? Los datos cualitativos se refieren a la información rica, profunda y variada que capta la complejidad. Ay, perdón, estoy en letras chiquitas porque estoy en mi celu, perdón. La complejidad diversa de las experiencias humanas y las realidades sociales, en lugar de centrar en cantidad o medición. Los datos cualitativos pretenden comprender la complejidad natural de los fenómenos, descubriendo el por qué y el cómo es lugar de cuánto. A menudo incluye palabras, descripciones, imágenes visuales y símbolos o retos personales. Estos datos suelen ser no estructurales o semiestructurales, con respuesta abiertas que permiten respuestas expresivas, detalladas y específicas del contexto explorar. Exploran experiencias subjetivas, perceptivas, investigativas, emociones, creencias y comportamientos en contexto social y cultural. Sí. Miren, correcto, no, primeramente son amplias, son preguntas abiertas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Bajo ese esquema también se podría decir que nosotros podemos determinar y podemos ver creencias, ¿no es cierto? Las creencias, ¿no es cierto? Entonces, muy abierto, entonces se despliega así totalmente para poder nosotros poder visualizar. Por ejemplo, nosotros hablamos de lo que les envié a investigar también lo que es del COVID-19. Miren, perdón, les mandé a investigar sobre lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es la La crisis migratoria del migración. 99, la migración. En el 99 ustedes tenían que acudir a qué, a buscar a diarios, a revistas, a artículos y todo lo demás, porque es la única forma de, ¿cómo se llama?, de buscar información. Sí, sí me hago entender, porque eso ya pasó, imágenes. Entonces nosotros nos basamos en eso, por ejemplo, para descubrir. Los antropólogos, ¿qué es lo que hacen? Espera un rato. Los antropólogos se dedican a ver la información anteriormente, ¿no es cierto? Para visualizar en las imágenes. El No micro, se le Licen, escucha, por favor. magíster. No se escucha. Como les decía, señores estudiantes, entonces, si nosotros queremos ver antropológicamente lo que pasó, nosotros nos basamos en imágenes.
¿Sí o no? Eso es lo que hace el antropólogo, ¿no es cierto? Entonces, en escrito, en palabras, en lo que dicen, ¿no es cierto? Y para discernir y para llegar. Por eso es que el modelo cuantitativo ve esos fenómenos, por ejemplo, sociales, ¿no? Los sociólogos, los antropólogos utilizan mucho lo que es esta parte, ¿no es cierto? De ver por qué son los fenómenos que se produjeron. Entonces, miren, cuando no llegan los números, llega la percepción. Entonces, ahí es importante nosotros también actuar, estar ahí, trabajando, ¿no es cierto?, conjuntamente con ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mejorar. Entonces el uno va de la mano con el otro, ¿sí? El uno va de la mano con el otro. Entonces, y es flexible, es exploratorio, ¿no es cierto? Podemos ver los fenómenos naturales, ¿no es cierto? En qué lugar, cómo se desarrolló, por qué se desarrolló, ¿no es cierto? Entonces, mire, por eso es que en las investigaciones siempre ponemos lo que es el modelo de investigación cualitativa, cuantitativa, ¿no es cierto? Porque se puede cuantificar y se puede también ver las percepciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí él explica el detalle, el por qué y cómo, ¿no es cierto? De lo que pasa, de los fenómenos también. Es bonito ese tema. Bueno, aquí está una estructura, ¿no? No vamos a la estructura, está una estructura, cómo está orientado a lo que es los modelos de también y las técnicas que se utilizan dentro de la investigación, ¿ya? Vamos acá. Investigación cuantitativa, o sea, de cantidad. Ahora sí vamos con Belén. Belén, ayúdame, por favor. Investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es un enfoque metodológico que se basa en la recolección y análisis de los datos numéricos para describir, explicar, predecir o controlar fenómenos de interés. Se distingue por su enfoque en la objetividad, la medición precisa y el uso de técnicas estadísticas para obtener conclusiones fundamentadas. Este tipo de investigación es ampliamente utilizado en diversas disciplinas académicas, ya que permite obtener resultados replicables y generalizables. Su propósito es establecer relaciones entre variables y probar hipótesis mediante la aplicación de métodos estructurados como encuestas, experimentos y análisis de base de datos. En otras palabras, aquí es donde que se une todo. Aquí es donde que se une todo, ¿no? Porque se puede replicar un estudio 2 o 4 veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un laboratorio, si estamos estudiando una bacteria, entonces esa misma bacteria lo hacemos en Guaranda, lo podemos hacer en la China o en otro país, ¿no es cierto? Y replicar su fenómeno, ¿no es cierto? Obviamente nosotros también podemos llegar a comprobar esa hipótesis, ¿no es cierto? Podemos ya llegar a, ¿no es cierto?, estructurar esa hipótesis, ¿no es cierto? Sobre, por ejemplo, nosotros cuando hablamos del modelo cuantitativo y cualitativo, podemos decir que la educación cómo está. Y esos procesos, por ejemplo, se utilizan hasta en educación, no solamente en procesos netamente investigativos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el nivel de educación que estamos trayendo en este momento que tiene la educación en nuestro país. Entonces, estamos avanzando, estamos decreciendo, o sea, nos dan números. Entonces, los números nos dan que estamos en el ranking por la mitad, o estamos decreciendo, o la nueva malla curricular, el nuevo currículum. Es el 2023, ¿no, señores maestros? El último, ¿no es cierto? Ha sido una regresión de derechos. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de toda esa situación, ¿no? Mediante qué, los números de investigación, mediante el laboratorio, mediante la comprobación numérica. Utilizamos todo esto, ¿no es cierto?, para que se pueda hacer y se pueda desarrollar. Vamos con Inés. Bueno, Inés, solamente los que están con rosado nomás. Inés. Ya. ¿Qué es la investigación cualitativa? Características de la investigación cualitativa. Instrumentos de medición de la investigación cualitativa. Ventajas de una investigación cualitativa. Desventajas de una investigación cualitativa. Ya, correcto. Miren, nosotros podemos decir que en esto, como tenemos ventajas, también tenemos desventajas. La una desventaja será que nosotros podemos poner los números, pero no podemos poner las percepciones. ¿Sí me van a entender? Pero para eso está el otro modelo. Por eso es que van de la mano, está el otro modelo. Y por eso decía en investigación, en la primera clase les hablé que se puede medir mediante el conocimiento de la descomposición, ¿no es cierto? ¿Qué más? Instrumentos de medición de la investigación cualitativa. Obviamente hay, para medirles tenemos diferentes estrategias y modelos, por ejemplo, que podemos hacer un fenómeno que vamos a estudiar en un curso de 50, 70 estudiantes.
Entonces, no, pues, o sea, son bastantes personas, las encuestas son 90, 100 personas. Entonces, le vamos a hacer un cuadro estadístico, vamos a sacar, a ver, vamos a hacer ya no vamos a hacer con el universo, vamos a bajar con una muestra. Entonces, ahí viene la estadística, ¿no es cierto? A ver cuánto sacamos de esas personas para que nos puedan ayudar con la información. Entonces, estos procesos van de la mano y, como digo, ya están hechos, esto ya está inventado, ya está hecho y no me estoy inventando nada. Esto ya está planificado para que se pueda abarcar, para que se pueda acoger y más que todo para dar una respuesta a ese fenómeno de estudio, ¿no es cierto? Al fenómeno de estudio. Vamos con la siguiente, vamos con Susana. Susana, le escuchamos. Ya, ya dice. Planteamiento del problema. El problema es una cuestión es una cuestión que se le plantea en la investigación ante un hecho o una situación que le representa a una duda o disyuntiva. Para que sea científico, el problema debe reunir características como ser relevante, resoluble, planteamiento con calidad y precisión. Relacionar variables, permitir verificación empírica. Una vez fijadas las bases de la investigación científica, entre paréntesis cuantitativa, es el momento de abordar el camino que nos conllevará a la realización de la misma. Ese camino se denomina proceso de investigación y debe ser la guía de nuestro trabajo. Cuando se abordan cualquier investigación, debemos ser rigurosos en el cumplimiento de sus hitos, secuencias en la realización de los mismos. Ya. Investigación científica. Cuando nosotros planteamos un problema, obviamente tenemos que ver con los dos. Gracias, gracias, Cintia, estudiante. Miren, cuando nosotros planteamos un problema, necesariamente tenemos que ver los dos métodos, ¿no? Cualitativos y cuantitativos, ¿no es cierto? Y generar y llegar a esa duda, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que ser en el planteamiento, porque si no, no hay tesis, no hay investigación, debe ser de calidad y precisión. ¿No es cierto? Y sus variables deben ser que busquen, ¿no es cierto? Una causa y un efecto. Tienen que relacionarse las dos, ¿no es cierto? Si mediante la lectura de, qué sé yo, el reino animal, por ejemplo, mediante la lectura del, cojo un tema, ¿no? Mediante la lectura del reino animal, los niños, aparte de aprender el reino animal, también aprenden la lectura. Si me hago entender, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser algo que se pueda medir, se tiene que cuantificar, porque en el momento que ustedes expliquen y dan a conocer su tema de tesis y de proyecto, obviamente tienen que ser medido. Un jurado se va a poner ahí a decir, bueno, lo que ustedes están investigando realmente se va a cumplir o no se va a cumplir. O yo, ¿cómo puedo decir? La elaboración de un software educativo. Por ejemplo, yo digo, elaboración de un software educativo en área de ciencias naturales, para un aprendizaje significativo de los niños de séptimo año de educación básica del Colegio Verbo Divino, por ejemplo, periodo académico 2025. Ya. Lo que les estoy diciendo es que con ese software educativo, para llegar a ese aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Software educativo, tienen que los niños aprender. Y ahí ustedes tienen que coger un tema. Ese tema, por ejemplo, en este caso puede ser los números, el abecedario, qué sé yo, saludos, etcétera, etcétera, y con una evaluación. Ahí es cuando pasa toda esa circunstancia, vemos que con los temas que nosotros hemos planteado, hay unos resultados, ¿sí? Que sería la aplicación. Y asimismo podemos ponerles para cualquier, ¿cómo se llama? Tema, ¿no es cierto? Que nosotros queremos trabajar, ¿no es cierto? Abordar, ¿no es cierto? Investigar, pero tiene que ser rigurosamente trabajado, ¿no es cierto? Y tiene que cumplir sus hitos, tiene que cumplir sus propósitos, tiene que cumplir sus objetivos, ¿no es cierto? Que se ha planteado. Ya. Mire, vamos con la siguiente, vamos con Daniela. ¿Usted ya no ha participado, Daniela, o ya leyó? Estaba muy preguntona nomás, magíster. Ah, ya, entonces ahora sí, Estaré. ya lo que es la Ya. lectura. La investigación cuantitativa es un método de estudio que se enfoca en la recopilación y análisis de datos numéricos para responder preguntas de investigación.
Este enfoque es ampliamente utilizado en ciencias sociales, naturales y exactas debido a su capacidad para proporcionar resultados objetivos y medibles. Importancia de utilizar la investigación cuantitativa. Objetividad. Permite obtener resultados concretos y sin Así sesgos, es. ya que se basa en números y estadísticas. Ujú. Generalización. Los resultados pueden aplicarse a una población más amplia cuando se trabaja con muestras representativas. Precisión. Los datos cuantitativos se miden con herramientas exactas, como encuestas, pruebas o experimentos. Comparabilidad. Facilita la comparación entre diferentes grupos o variables. Obviamente, cuando hablamos, gracias Daniela, cuando nosotros hablamos de cuantitativo, lo que es recopilar y analizar los datos numéricos, se refiere a esto. Pero obviamente, como se puede ver y se puede observar, esa es la que permite para que las cosas se puedan, en este caso, descubrir, porque es técnicamente que se hace, matemáticamente se podría decir, ¿no es cierto? Y utilizamos diferentes formas también de recopilar información, ¿no es cierto? De tener esa información. ¿Sí o no? Tener esa muestra, ¿no es cierto? Ampliar esa muestra, duplicar esa muestra, ¿no es cierto? Podemos hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, podemos medir, ¿no es cierto? Para que sea más exacta, ¿no es cierto? Nosotros generamos una encuesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la calidad de educación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estamos? Entonces, nosotros le ponemos, enumere del 1 al 5, como saben hacer las señoritas que hablan de claro, ¿no? Le hacemos atención al cliente, dice, por favor, ¿me puede ayudar de 1 al 5? El 1 es la mínima nota y el 5 es la máxima nota. ¿Qué tal es mi atención? ¿Sí o no? ¿No nos ha pasado? O a veces vamos al banco, a la cooperativa, dice, por favor, ¿me puede dar del 1 al 5 la numeración? Y siendo 1 la mínima y siendo 5 la máxima, ¿qué tal yo le he atendido? Sí nos ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos siendo precisos, porque el rato que aplastamos 5, estamos diciendo que está excelente. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Entonces, miren, esa es una forma de apreciación. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor que recoge esta información? Dice, no, la señorita de la ventanilla 4, de la ventanilla 3, tiene 5, pero la señorita de la ventanilla, qué sé yo, 7, tiene 3 o tiene 1. Entonces, ella casi que no atiende bien al público, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Entonces, se puede tener esos números, se puede cuantificar, se puede ver incluso para decir, señorita, usted no nos sirve mucho aquí en ventanilla. Mejor sería que usted se traslade a operaciones más técnicas dentro de la compañía, de la empresa, qué sé yo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces somos más precisos, más objetivos, más mecanismos. Podemos ver un grupo más grande. Por ejemplo, podemos hacer el estudio de la unidad educativa Pedro Carbo, que tiene 2.700 estudiantes. Sí, lo podemos hacer de todo, pero lo hacemos mediante la estadística ya. Porque imagínense, 2.000, nos va a faltar hoja y tiempo. Ahí entra la estadística, señores estudiantes, donde que cogemos y estadísticamente sacamos un muestreo. Entonces ya no serán los 2.700, serán más o menos unos 200, el 10%, o será el 5%, que serían unos 150 estudiantes que le hagamos de diferentes cursos, de diferentes niveles, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, miren, sí se puede precisar, ¿no es cierto? Por eso es que es importante tanto lo uno. Ya vimos la importancia del método cualitativo, pero también el cuantitativo también tiene su peso, y los dos obviamente van sumando, ¿no? Por dentro del conocimiento. Investigación cuantitativa, Blanca, por favor, ayúdame. Investigación cuantitativa. Es importante porque ayuda a comprobar hipótesis, ayuda a probar teorías o supuestos específicos. Además, puede medir fenómenos, como es útil para medir el impacto, las tendencias o las relaciones entre variables. Tomar decisiones informadas. Los datos obtenidos sirven como base para decisiones en políticas, Ujú. empresas o investigaciones académicas. Una Así es. encuesta política necesita conocer datos de aprobación o aceptación, Ujú. características de la investigación cuantitativa. Uso de datos numéricos. Se enfoca en recopilar y analizar números mediante estadísticas, gráficos y tablas. Métodos estructurados. Utiliza encuestas, cuestionarios y experimentos estandarizados para recolectar información. Muestras representativas. Los resultados se obtienen de una muestra que representa a la población objetiva, lo que permite generalizar conclusiones. Reproducibilidad. Los estudios pueden repetirse siguiendo el mismo procedimiento para verificar los resultados. Ya miren, el modelo, por ejemplo, cuantitativo,
lo que le permite, por ejemplo, a los políticos, ¿no? Por ejemplo, la tendencia que están a este rato, por ejemplo, hay dos tendencias, ¿no? Unos están por Novoa y otros están por Luisa, ¿sí o no? Entonces, ¿ellos en qué se basan? En empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los políticos, para ver cuál es el que puede alcanzar más. Y también las encuestas, las empresas que se dedican, entonces, miden las percepciones. Dicen, más o menos se me ocurre, ¿no? 68% de las personas están por Luis, el 38% están por Novoa, por dar un números, ¿no? Y el resto, el 1% están indecisos. Entonces, son datos, son números, señores. Entonces, utilizan los políticos, utilizan las empresas para vender un producto, utilizan las empresas para ponerse un negocio, ¿no es cierto? Para la investigación académica también. Entonces, imagínense, entonces dicen, yo voy a ponerme una empresa en la ciudad de Guaranda, pero las personas que yo voy a poner una empresa de construcción, pero será importante poner una empresa, la demanda satisfacerá esto, o voy a ponerme una tienda, voy a ponerme un Aki, voy a poner mi comisariato, realmente sí valdrá. Entonces, primero hacen un estudio de mercado, ¿no es cierto? Entonces, miren, para eso se cuantifica. Entonces, son datos numéricos que se pueden cuantificar, ¿no es cierto? Analizar estos números y lo podemos hacer. Los datos que nosotros recibimos, por ejemplo, ya mismo vamos a las elecciones y a mí también mismo me toca ir a votar. Entonces, el Consejo Nacional Electoral nos hace un cuadrito, ¿no es cierto? Un círculo. Dice Luisa González con el 68%, Daniel Noboa con el 24%. Indecisos, nos hacen unos esquemas, nos hacen unas gráficas también, ¿no es cierto? Para explicarnos, si no nos ponen tablas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para explicarles, porque es más rápido entender lo que está pasando con un fenómeno, ¿no es cierto? Y nos ponen en porcentajes incluso. Entonces, es una forma también es de datos numéricos, ¿no es cierto? También cuando hablamos de la estructurada, ¿no es cierto? Que lo hacemos mediante encuestas, cuestionarios que utilizamos, ¿no es cierto? Para lo que son las estructuradas que están justamente realizadas, ¿no es cierto? Con aplicaciones que lo hacen también mediante ¿cómo se llama? El Twitter, que utiliza estas aplicaciones, lo utiliza también el Facebook, entonces ahí, ¿cuáles están por esta tendencia? ¿Cuáles están por otra tendencia? O si ponemos un producto, si voy a sacar un champú, un licor, lo que sea, ¿por qué es importante utilizar esto? Y ¿no es cierto? Y si lo consumirían, ¿no es cierto? Entonces, miren, son datos duros e importantes, ¿no es cierto? Para hacer, incluso hay empresas como Cedatos y otras empresas más que se dedican a ver cuáles son los ganadores, ¿no es cierto? Y decir cuáles son los posibles ganadores. A pesar de que Cedatos, la empresa de Polibio Córdoba, siempre ha fallado, ¿no? No ha dado una, pero son las empresas más grandes que existen ¿cómo se llama?, de encuestas del país. Entonces, y también lo podemos obviamente reproducir este fenómeno varias veces, ¿no es cierto? Verificar sus resultados también para reproducirlos mediante el laboratorio de esos fenómenos, ¿no es cierto? Entonces, acá también hablamos de, Vanessa, ayúdame con las ventajas y desventajas, por favor. Ventajas y desventajas. Ventajas. Objetividad y precisión en los resultados. Resultados fáciles de comparar y analizar. Generalización a grandes poblaciones. Las desventajas. Pueden simplificar fenómenos complejos, requiere herramientas estadísticas, a veces no profundiza en aspectos subjetivos. Ya, ahí voy. La desventaja que justamente sale del cuantitativo es que es verdad, no puede llegar a la subjetividad, no puede llegar a la apreciación de las personas. ¿Por qué? Porque para eso está el otro método, ¿no es cierto? Nada está perdido, está el otro método para hacer eso, ¿no es cierto? Y también requiere herramientas estadísticas, claro, pues porque el volumen que podemos hacer es una encuesta a nivel del país, ¿no es cierto? Y sacamos un muestreo. Las tendencias, por ejemplo, este rato de las dos tendencias que les digo es inmenso. Bueno, éramos, ¿cuántos millones de personas vivimos en este rato en el Ecuador? ¿Alguien sabe? Según el último censo que Lazo hizo. ¿Alguien sabe cuántos somos? 17 millones de habitantes. Éramos 19, ¿no es cierto, Marcelo? Sí, por la migración, Sí, aproximadamente. aproximadamente se han ido por el Arién y por otras partes, más de un poquito más, estamos en este rato llegando a 16 millones y medio más o menos. Entonces, imagínense hacer una encuesta inmensa para dar un ganador, es imposible, pero nosotros, por ejemplo, para eso necesitamos la ley de estadística, ¿no es cierto? Entonces, cogemos muestreos de las 24 provincias, de las provincias más grandes, por ejemplo, Quito y Guayaquil, Cuenca y Manabí, por ejemplo, el muestreo más grande y vamos a Guaranda, Tungurahua, Chimborazo, el Oriente, un muestreo más pequeño, ¿sí o no es cierto? Porque es verdad, porque una provincia ¿cómo se llama? De Ambato, un cantón Ambato con lo que es Guayaquil, viene a ser como una parte del suburbio, ¿no es cierto? Entonces, de Guayaquil, entonces, porque ahí la población es más extensa, es más grande.
Entonces también puede simplificarse fenómenos complejos, ¿no? Puede simplificar fenómenos complejos, sí, un poco, entonces no se puede porque ellos trabajan con datos números, pero para eso tenemos la otra, ¿no es cierto? El método, que es cualitativo y cuantitativo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos un video, no sé si es que se reproduzca el video, veamos, creo que no, va a mandar a YouTube y este rato no se reproduce. Aquí habla muchísimo lo que es el método cualitativo y cuantitativo, justamente de esto. Está un video que ustedes en la presentación también lo pueden ver, que está subido a su plataforma, señores estudiantes, que está ahí. Ya. Ahora, quiero que Luis me comentes, ya terminamos de leer todo. Luis, quiero que me comentes qué es lo que aprendiste en esta clase, Luis. Luis Daniel. Buenos días con todos. Buenos En días, Daniel. conclusión, yo podría decir que en el método cualitativo, como dice el nombre, son las cualidades, según mis apuntes que tengo. Ujú. A ver, en la cualitativa, a ver, perdón. En la cualitativa es el investigador debe intervenir, dice, como usted decía, en el problema que se tenga en ese momento. No, Luis, Aparte te hago un de, paréntesis. En la investigación, el investigador solamente observa, Luis, de repente, solamente te quiero ahí, no puede intervenir. sí, sí, No puede intervenir, solo observa, solo es observador. sí. ¿Por qué? Por ejemplo, Luis, y no tienes actuación, no te preocupes, ¿no? Y todos los que quieran actuar, sino que permíteme explicarte por qué. Digamos que vamos a hacer un estudio, ¿no es cierto?, de lo que es la pérdida de identidad cultural, Luis. Ya digamos que ponemos, dame un cantón de donde que tú vives. Tungurahua. Ya en Tungurahua, la pérdida de la identidad cultural, por ejemplo, que ellos ya no están vistiéndose con el ponchito ni también con la bayeta, ya. Entonces tú vas, intervienes en un cantón de Tungurahua, ¿no es cierto? Tú vas a investigar, dices, vengo de la Universidad Estatal de Bolívar, vengo a investigar por cuál es la pérdida de la identidad cultural. Puede ser por la migración, ¿no es cierto? Un fenómeno, ¿no es cierto? Puede ser la falta de empleo, puede ser también que los muchachos y las muchachas ya no quieran utilizar su ropa típica y ahora quieran estar más con otra ropa, ¿no? Puede ser eso uno de los fenómenos. Pero tú vas y intervienes, dicen, a ver chicos, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no son parte de su identidad? Si nuestro país es mega diverso, mega cultural, ¿por qué no utilizan los ponchos? Yo decía, y usted habló, Luis, con unos 40, 50 personas, ¿no es cierto? Entonces, y a las chicas también le dice, ¿por qué no utilizan la bayeta? Ya, usted les dijo, entonces fue a observar. Va la segunda vez que va Luis a ese lugar, ¿cómo se llama? Tungurahua, y ya le encuentra casi a todos con el poncho. Dice, ¿qué pasó? Dice, me han hecho caso, pero ya dañó su investigación, Luis, porque se trataba ver sus razones, migración, falta de empleo, las chicas que... Eso tenía que investigar primero, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como investigadores no podemos intervenir, solo estamos para observar, para anotar y para hacer nuestro proyecto, ¿no es cierto? Y después que cuando nosotros concluyamos como propuesta, ahí sí ya podemos plantear, ¿no es cierto? Motivación, todas las cosas que nosotros podemos poner ahí para que ellos utilicen su ropa típica. ¿Sí me hago entender, Luis, ahí? Sí, 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 sino que Ya, me confundí en decir la palabra no. Sí, ya, sí, sí. no hay problema, Luis, ya. Vamos con Sí. María. ¿Qué entendimos en esta clase, María? Lo que he entendido, no importa, lo que he entendido. Cualitativo, cuantitativo, Ya, ya no. yo le entendí que las conclusiones cuantitativas son definidas, mientras que las otras son provisionales. ¿Sí Ya. me escucharon? Sí, sí, sino que estaba con eco porque está con dos amplificaciones ¿Aló? me parece que ahí. Sí, lo escuchamos. Verá, el cuantitativo es de cantidad. Nosotros podemos medir ¿Aló? y podemos ¿Aló? cuantificar. Sí, lo escuchamos, sí, lo escuchamos. Sí, Sí. sí, sí, lo escuchamos. Sí, no se preocupe. El cuantitativo es de cantidad, ¿no es cierto? Numérica, ¿no es cierto? Que podemos nosotros cuantificar, podemos medir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A eso es lo que se refiere. ¿Sí? Ya, vamos con Mayra. Mayra, ¿qué entendió en esta clase? Bueno, profe, también se habló acerca del muestreo, en Ujú. donde en cuanto a la investigación cuantitativa, el muestreo en este caso son grandes, mientras que en la investigación cualitativa la muestra es pequeña. Cualitativas son cualidades, sino que digo cuantitativo que puede ser grande, ¿no? Pero también, o sea, Ajá, las puede muestras ser son grande. grandes, Sí, poblaciones pueden grandes, ser mientras grande, que ya. sí, creo que sí les escucho. Sí, sí, pueden ser grandes, Mayras, pueden ser grandes, pero también pueden ser pequeñas. Usted puede hacer un análisis
para un estudio de unos 10 niños que, por ejemplo, estén ahí para que aprendan inglés o aprendan lengua, ¿no es cierto? Pero sí se puede. Pero ¿cómo lo hacemos grande? Mediante la estadística lo hacemos grande, ¿no es cierto? Y el cualitativo son de cualidades que podemos medir. Sí, entonces, claro que le podemos hacer todo el colegio Pedro Carbo, 2.700, y sacamos mediante la estadística un muestreo, y lo podemos hacer, pero también lo podemos aplicar el cuantitativo en un curso de 10 personas, sí, señores estudiantes, sí, ¿no es cierto? De 10 niños, ¿lo podemos hacer? Sí, correcto. Ya, ok, ahí estamos entendidos, ya. Vamos con Norma. ¿Qué entendimos esta clase, Norma? Bueno, Norma, ¿me puede Norma decir Patricia? Patricia, Norma Patricia. Sí, Norma Patricia, Patricia. Patricia, me dicen todo el mundo, todos. Ya, Patricia, Ya. entonces. Yo lo que entiendo es esto un poquito, me llama la atención entre lo cualitativo y lo cuantitativo, no pueden ir separados, no tienen que ir unidos. Tanto Así una es. cosa como mide y la otra cosa da la calidad. Pero a veces en la Exactamente. forma, como decía aquí, en la parte empírica, a veces hasta qué punto podemos llegar a verificar algo realmente, no una realidad. Porque, claro, no somos especialistas en estadísticas. Para eso hay muchas especialidades, esas especialidades que hacen de la estadística, pues sí, generalizada, como ahora, por ejemplo, Ecuador, que estamos 18.5 millones de personas, ¿ya? Y ahí le van viendo qué año, cuánto va incrementando, cuántos han muerto, etcétera. Pero en relación a la educación, o sea, nos pide observación, experimentación, pero ¿hasta qué punto podemos especular con la realidad, no? Entonces yo digo, yo creo que esto, lo que nos estamos formando, conociendo, nos sirve de mucho, profe, porque en las escuelas, de lo más grande a lo más pequeño, esto nos ayuda a que conozcamos cómo podemos llegar a formular esos datos con los niños de una manera precisa, sin tanto estar especulando en esa realidad que digo, y formulándonos de una manera empírica pero adecuada. Entonces, eso es más o menos lo que voy entendiendo, profe. Sí, no, estamos bien, Patricia. No, no le voy a decir Norma, le voy a decir Patricia, estamos bien. Y mire, incluso cuando nosotros ya nos toca estadística, tenemos que ver mediana, moda, frecuencia, ¿no es cierto? Cosas que, por ejemplo, se repiten. Por ejemplo, ¿quién contestaron? Sí, 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 entonces voy cogiendo una frecuencia. Sí, 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 y voy anotando. No, 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 ninguna. Entonces, ahí va lo que es estadística, frecuencia, moda, ¿no es cierto? Entonces, vamos, para eso están hechos. Entonces, me supongo que después también les van a dar estadística, ¿no? Que es algo importante. O sea, lo que yo reciben conmigo, obviamente hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que reciben conmigo. Pero después, ¿cómo se hace, ¿no es cierto? La parte de hacer esa referencia, ¿no es cierto? Vamos con Marcia. ¿De qué entendió de la clase, Marcia? ¿Qué le quedó de la Bueno, clase? sí, yo lo que entendí que la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, tienen que ir a la par, tienen que ir de la mano para poder llegar a una investigación efectiva, Así porque es. tanto la cualitativa viene de la observación, que recogemos información a través de la observación, y la cuantitativa viene en cuanto a lo que es numérica. Para mí, las dos van de la mano para llegar a una investigación asertiva y se puede decir asertiva y se me fue esta palabra, como quien dice eficaz, verídica. Ujú. Sí, se puede llegar a ese fenómeno. Vamos con Vilma. Sí está bien, Marcia, correcto. Vilma, ¿qué entendió de la clase? En la investigación cualitativa, como dice, de calidad, de las cualidades, ahí nos basamos utilizando métodos como la entrevista, los grupos focales, la observación. También recolectamos datos precisos y detallados. También nos referimos al por qué y cómo de las cosas o de los fenómenos sociales. La investigación cuantitativa, en cambio, es la recolección y análisis de datos numéricos para describir, explicar y predecir o controlar fenómenos de interés. Cuantitativa, ¿no? La cuantitativa vemos los números, ¿no? Se Ya. refiere a cantidad Ujú, exacta. sí. Los dos van de la mano, los dos son importantes, los dos siempre están en la investigación, no puede ir la una separada de la otra, ¿no es cierto? Como decir en otras cosas, causa y efecto, ¿no es cierto? Cómo se pueden hacer y podemos analizar, ¿no es cierto? La crisis económica, la crisis social, el desempleo, por ejemplo, en el país, ¿no es cierto? Una cosa es saber números, el desempleo ha crecido.
¿no es cierto? Pero, ¿cómo lo siente Wilson Tamami que está trabajando en la universidad? ¿Cómo lo siente Marcia que no es empleada pública y no está trabajando en, ¿cómo se llama? En el sector público, no está trabajando. Entonces, una cosa, entonces ahí se llama percepción, ¿no es cierto? Yo, o sea, números reales, falta educación, falta salud, ¿no es cierto? Falta seguridad, pero la percepción de ustedes es diferente de la mía. Puede ser que yo lo tenga todo. Yo tengo dinero hasta para irme a una clínica privada, a la Uniandes, a cualquiera, ¿cómo se llama? Clínica, tengo dinero, pero no tiene la misma condición Patricia ni Norma. Entonces ahí es cuando cambian las cosas, ahí son las percepciones, ¿no es cierto? Estamos viendo de un mismo fenómeno, pero que de cada quien es un particular. De ahí donde que viene entonces la frecuencia, la moda y todas las cosas que se repiten, ¿no es cierto? Y ahí vamos sacando la investigación. La investigación es bonita, señores estudiantes, es bonita, nos enseña muchísimo auto también definirnos como todos tenemos que ser, a lo menos profesores universitarios, tenemos que ser investigadores, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que se ha correspondido a esta clase, que es la semana 2. Señores estudiantes, para mí es un gusto y un placer, porque es lo que me gusta dar clases, ¿no es cierto? Entonces, para mí es un gusto y un placer y gracias por haber construido mi conocimiento con ustedes. Entonces, nos estaremos viendo la próxima semana. No se olviden hacer la tarea y los test que están puestos para el próximo domingo en este caso. No se olviden hacer la carátula, que les repito, el resumen de infografías, el resumen de la clase en infografías, la consulta de la clase en infografías, un solo PDF, ¿no es cierto?, con la bibliografía. Y si es que les mando consultas y esa consulta si ya va hecho en Word, los podemos subir también convirtiéndolo en PDF, ¿no? Por favor, eso cuando haya consultas. En esta semana no les voy a mandar ninguna consulta, en el caso que haya consulta, pero si es necesario, porque solamente mediante la práctica ustedes van a aprender. Así que antes de llegar a la semana 13, 14, que hay una práctica que tienen que hacer, entonces vamos a ir viendo. Pero obviamente también no se olviden que está la guía, miren la guía, vayan viendo las unidades que están en la guía, que he hecho un resumen de algunas guías que tenía, cualitativas y cuantitativas, revisen chicos, revisen, y esa es su herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, nos quedamos en eso en esta semana, entonces voy a cerrar el Zoom, no sé que Gabriela tenga alguna pregunta sobre el tema. Gabriela. Mister, yo en la tarea tenía una preguntita. Está unas lecturas, pero al momento de abrir Sí. no me aparece nada. No sé si será solo a mí o de qué Le se... da, le da doble clic, si es que está en la computadora le aparece el doble, pero si está en el teléfono sí se traba porque a veces no tenemos el lector de PDFs en los celulares, pero si está en la computadora le da doble clic y se aparece esa lectura. Sí, a veces Solo se me traba sale porque no tiene. lectura nomás. Me sale lectura, pero no hay nada. Ya, correcto, yo con todo ya le voy a revisar, ya. Ah, No se bueno, preocupe, gracias. Gabriel, ya. Entonces dejamos de grabar, un gusto, nos vemos la próxima.